Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama reanuda sus enseñanzas presenciales. Su santidad el Dalai Lama ofrece sus condolencias por el fallecimiento de la senadora Kitching. La Administración Central Tibetana lamenta la muerte del inmolado Tsewan Norbu. El Tíbet es el país menos libre del mundo, dice Freedom House. El 17º Parlamento tibetano celebra su segunda sesión y pide atención sobre el empeoramiento de la situación dentro del Tíbet. Tibetanos y simpatizantes del Tíbet conmemoran el 63 día del levantamiento nacional tibetano. El viernes de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama dio una breve enseñanza sobre los cuentos del Yataka, sobre el Chodol Duchen en el Surlakang en Dharamsala. Después de la enseñanza, se realizó una ceremonia para generar bodhicitta. Esta es la primera enseñanza en persona de su santidad el Dalai Lama desde el estallido de la pandemia de la COVID en 2019. Su santidad el Dalai Lama expresó su tristeza por el repentino fallecimiento de su buena amiga, la senadora australiana Kimberley Kitching. Su santidad dijo que la difunta senadora era una firme partidaria y amiga del pueblo tibetano. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Temple, reconoció el compromiso de la difunta senadora con los valores y principios de la verdad y la justicia y expresó su más sentido pésame por la triste noticia. El representante Karma Singhi de la oficina del Tíbet en Australia también transmitió sus condolencias. El lunes de la semana pasada, la Administración Central Tibetana celebró un servicio de oración para lamentar la muerte del último inmolado, Tsewan Norbu, quien según los informes se prendió fuego frente al Palacio del Potala a finales de febrero. Las fuentes han informado que las autoridades chinas dieron aviso a su familia de su muerte, pero no les han entregado el cuerpo. El Sikh Pempa Tserin se dirigió a la reunión sobre la vida de Tsewan Norbu y las causas de su autoinmolación. El artista de 25 años Tsewan Norbu nació en Nakchu, Tibet, en 1996. Asistió a la Universidad del Tibet y más tarde descubrió su interés por la música. El tío materno de Tsewan, Sokarlo de Gyatso, es un preso político tibetano que ya pasó 20 años en prisión y actualmente lleva 4 años de otra sentencia de 18 años por publicar un mensaje de video sobre la declaración de un movimiento por la paz mundial y por marchar alrededor del Palacio del Potala. Tsewan Norbu es el inmolado tibetano número 156. Con la vigilancia extrema y el control del flujo de información en el Tíbet, se ha vuelto difícil determinar los detalles de su protesta. La causa de su muerte después de la protesta de autoinmolación también se desconoce en este momento. Según Freedom House, un organismo observador de los derechos humanos, el Tíbet se clasificó como el país menos libre del mundo por segundo año consecutivo. Con una puntuación de 1 sobre 100 posibles, en términos de derechos políticos y libertades civiles, el Tíbet empata con Siria y Sudán del Sur como el país menos libre del mundo. El Informe Anual de Libertad en el Mundo 2022, la expansión global del gobierno autoritario, califica a 210 países y territorios según el nivel de acceso de las personas a los derechos políticos y libertades civiles. El Tíbet obtuvo una puntuación de -2 de 40 en derechos políticos, lo que subraya el gobierno autoritario del Partido Comunista Chino. También indica la ausencia de apertura y transparencia en la operación en las políticas del gobierno. La puntuación negativa refleja el intento deliberado de China de asimilar la cultura, el idioma, la religión y la identidad únicos del Tíbet hacia la sociedad china. El Tíbet también obtuvo un puntaje de 3 de 60 para las libertades civiles, destacando la continua privación de los derechos humanos fundamentales del pueblo tibetano dentro del Tíbet, la falta de medios de comunicación libres e independientes, la restricción de los derechos religiosos de las personas, el adoctrinamiento político prevaleciente en el sistema educativo y la supresión del derecho de las personas a expresarse se suman a los continuos puntajes bajos del Tíbet en los últimos años. El informe reafirma la gravedad de la situación al interior del Tíbet, que desde hace 7 años es uno de los países menos libres del mundo.
El lunes de la semana pasada comenzó la segunda sesión del 17º Parlamento tibetano en el exilio. El Pleno pidió la atención pública urgente a la agravante situación dentro del Tíbet a la luz del aumento de los casos de autoinmolación. En sus comentarios de apertura, el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Tempel, destacó el aumento de la destrucción a gran escala de la religión en la comunidad local de Draco, en el este del Tíbet, y señaló el caso destacado del conocido autor y conferencista tibetano Geshe Gyatso, quien fue sentenciado a 10 años de prisión en un juicio secreto por su activismo y defensa hacia la protección y preservación del medio ambiente, la religión, el idioma y la cultura del Tíbet. La sesión del Parlamento propuso una serie de resoluciones de duelo oficial y deliberaciones seguidas de aclaraciones del Kashag y discusiones sobre legislaciones seguidas de sesiones de preguntas y respuestas. El Pleno deliberó sobre el informe anual del Kashag para el año 2020-2021. Los 7 departamentos presentan sus informes que son revisados y examinados por los parlamentarios para obtener respuestas y aclaraciones. El jueves de la semana pasada, en conmemoración del 63 aniversario del Día del Levantamiento Nacional Tibetano, cientos de tibetanos y simpatizantes del Tíbet salieron a las calles de sus respectivos países para protestar contra la ocupación ilegal de China en el Tíbet. En Bélgica, más de 350 tibetanos y simpatizantes del Tíbet se reunieron en el barrio europeo, en el centro de la ciudad, para protestar contra décadas de atrocidades chinas. Tíbet MX, uno de los grupos de apoyo al Tíbet en México, organizó una protesta frente a la Embajada de China en la Ciudad de México. Los partidarios del Tíbet y los miembros del grupo ondearon banderas tibetanas y gritaron consignas pidiendo libertad y derechos humanos para el pueblo tibetano dentro del Tíbet. El representante Jim Metzerin de la Oficina del Tíbet para América Latina se reunió con dignatarios y grupos de apoyo al Tíbet en México y habló sobre diversos temas relacionados con el asunto del Tíbet del 9 al 14 de este mes. Legisladores, alcaldes, amigos del Tíbet, tibetanos de 9 países de Europa Central y Oriental conmemoraron el 63 aniversario del Día del Levantamiento Nacional Tibetano. El apoyo continuo al movimiento de libertad tibetano y la resistencia pacífica contra la opresión china resonaron desde Suiza, Eslovaquia, de la República Checa, Alemania y de Hungría e Italia. El Día del Levantamiento Nacional Tibetano también se conmemoró en Austria, Bulgaria y Liechtenstein. El sábado de la semana pasada en Japón, tibetanos y simpatizantes del Tíbet protestaron en la Embajada de China y lanzaron consignas para liberar al Tíbet y detener la represión en el Tíbet. También leyeron y enviaron una declaración escrita a la embajada. Con la devoción constante de apoyar el movimiento de libertad tibetano y su resistencia pacífica contra la opresión china, más de 1.400 instituciones en 6 países bajo la jurisdicción de la Oficina del Tíbet en Ginebra desplegaron la bandera nacional tibetana en el 63 Día del Levantamiento Nacional Tibetano. Los países incluyen a Suiza, Alemania, la República Checa, Italia, Liechtenstein y Hungría. Varios ayuntamientos izaron la bandera nacional tibetana junto con la bandera de Ucrania para expresar solidaridad y apoyar las voces de la gente en contra de las agresiones autoritarias y para conmemorar el Día Anual de Resistencia Tibetana. Organizada por el Grupo Parlamentario de todos los partidos para el Tíbet en el Parlamento del Reino Unido, junto con la Sociedad del Tíbet del Reino Unido, la ceremonia de colocación de una ofrenda floral marcó el 63 aniversario del Levantamiento Nacional Tibetano en el Monumento a las Víctimas Inocentes en la Abadía de Westminster en Londres. Su eminencia Mingyur Rinpoche de Oxford dirigió las oraciones budistas, mientras que el honorable Tim Lawton, presidente del Grupo Parlamentario de todos los partidos para el Tíbet, en su discurso reiteró su continuo apoyo a la lucha pacífica del Tíbet. El personal de la Oficina del Tíbet, de Free Tibet y representantes asistieron a la ceremonia de la comunidad tibetana en el Reino Unido. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.